ya tenemos en la línea telefónica a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Gobernador, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. El gusto es mío, Adela. Buenas tardes. Pues días todavía. Oye, aunque entiendo que ya se pierde toda la noción del tiempo. Antes que cualquier otra cosa, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus colaboradores, tu equipo de trabajo, tu familia, etcétera? Bien, Adela. La verdad es que han sido días difíciles. Una prueba, un reto como gobierno enorme para todos. Pero estamos con ánimo, estamos con salud, y trabajando muy fuerte. Gracias por preguntar. Espero que también contigo todos bien. Afortunadamente y haciendo lo que se tiene que hacer, que es quedarse en casa en primera instancia. Gobernador, cuéntanos cómo ha sido pasando y cómo han ido transitando estas etapas. Ahora ya estamos en fase 3, pero en realidad tú y el gobierno que encabezas entraron en esta fase, digamos que adelantándose a los demás junto con otros gobiernos estatales, ¿no? Sí, ha sido difícil tener que ir tomando decisiones, digamos, aisladas, de forma anticipada, lo que ha estado estableciendo la Federación. La verdad es que nosotros consideramos que las decisiones que hemos tomado han sido correctas, actuamos a tiempo, siempre hemos puesto la vida y la salud de los jaliscienses como la prioridad en la que hay que concentrarnos. Y bueno, más allá de una realidad de confrontación que no existe, lo que sí ha habido son diferencias en los tiempos y en la forma como hemos manejado la emergencia sanitaria. Fuimos los primeros que suspendimos clases, que suspendimos eventos masivos, que establecimos puntos de control en aeropuertos, puertos, centrales camioneras. Fuimos también, o hemos sido un estado que ha insistido en la necesidad de hacer más pruebas todos los días para poder ubicar a los posibles contagios a tiempo y poder atenderlos, aislarlos y evitar que contagien más gente. En fin, creo que Jalisco ha tomado su ruta y los resultados están ahí para el análisis. Es decir, no se trata de echarnos una autoporra, pero creo que cuando vemos que Jalisco, que es un estado tan importante, el tercer estado más poblado, el que tiene la segunda ciudad más grande de México, ayer en la noche aparecía en el lugar 30 en tasa de contagios, lo cual nos hace pensar que lo que se hizo, que en algún momento fue criticado y señalado como que estábamos generando miedo, que estábamos actuando antes de lo necesario, pues hoy la realidad creo que está poniendo en evidencia que hicimos lo que tenemos que hacer. Ahora, la verdad, entre otras cosas, y ahora que tú mencionabas esto, que se ha cuestionado, que si lo hicieron de manera anticipada y que si estaban generando miedo, y etcétera, etcétera, también hay señalamientos en donde pues se habla de un ánimo y pues se menciona a un gobierno represor, dictatorial, ¿no? Con visos autoritarios. ¿Qué dirías al respecto, gobernador? Porque eso me parece que es importante y que hables al respecto. ¿Qué es parte de lo que se ha querido construir? Ya te imaginarás quiénes han buscado generar esta idea después de que el fin de semana anunciamos que las medidas de aislamiento social en Jalisco tienen carácter de obligatorias. Lo que nosotros decidimos es que no es justo que haya personas que estén cumpliendo con su responsabilidad ciudadana y que haya otros que simplemente no entiendan el mensaje y que pongan en riesgo la vida y la salud de todos los jaliscienses. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente decir, las medidas de aislamiento son obligatorias, las tenemos que acatar todos, y lo que ha habido por parte del pueblo de Jalisco es una extraordinaria respuesta de ella. Yo ahorita vengo circulando porque fuimos a entregar, revisar las obras del Hospital Angeliaño, que es parte de nuestro programa de reconversión hospitalaria, y aproveché para fijarme primero que la circulación de personas en la calle bajó notablemente, y segundo, que el compromiso de la gente de si están en la calle usar cubrebocas es prácticamente generalizado. Es decir, yo te diría que he visto a una persona en todo mi recorrido que no trae cubrebocas. Entonces, lo que estamos diciendo no es que el gobierno de Jalisco quiera perseguir a la gente en la calle con los policías, no. Lo que estamos tratando de decir es que si hay alguien que no entienda su responsabilidad, pues nosotros como gobierno tenemos que recordárselo. No hay ni ánimo recaudatorio, ni ánimo de persecución, pero en Jalisco hay gobierno, hay autoridad, la autoridad está para hacer valer que los principios de aplicación general verdaderamente se cumplan. Ahora, dime algo, gobernador. Ayer se anuncia la fase 3, pero dicen que cada gobierno de cada estado, ¿no?, tiene obligación de buscar mecanismos para hacer que se cumplan
estas disposiciones. A mí me parece esto muy ambiguo. No sé qué piensas al respecto. Pues sí, que sería, coincido contigo, lo ideal sería... O sea, pues hay que cada quien se haga bolas, ¿no? Es que lo ideal hubiera sido, Adela, creo yo, hubiera habido un lineamiento general perfectamente claro y diría además consensado con todos los estados de la República para poder estar todos en la misma sintonía. Entonces, no se dio esta realidad, tuvimos que actuar cada quien por nuestra cuenta, no solamente en términos de lineamientos generales, también tengo que decirlo en términos de recursos, es decir, hoy nos estamos rascando cada quien con nuestras propias uñas, con los recursos que tenemos, con lo que disponemos, estamos saliéndole adelante y creo que hasta ahora vamos bien, pero sí, lo deseable, lo ideal hubiera sido pues una mucho mayor coordinación, no tiene caso ver para atrás, creo que hay que ver hacia adelante y reiterarle al presidente de México que ojalá y si el ánimo que prevalece en este momento es de diálogo respetuoso, de buscar una unidad basada en una cooperación y en un respeto mutuo, nosotros estamos listos para aportar nuestro granito de arena. Jalisco está haciendo bien las cosas para la tierra. Ahorita simplemente que estábamos revisando los números de nuestra infraestructura hospitalaria y del programa de reconversión, veíamos los datos, por ejemplo, en la Ciudad de México ya de una enorme cantidad de hospitales que están ya totalmente saturados, que ya no tienen cupo. Aquí la programación que nosotros hicimos nos permite que hoy estemos apenas al 12% de la capacidad de atención médica que tenemos para la primera etapa, solo para la primera etapa. Entonces, lo que se hizo en Jalisco me parece que se hizo de manera bien planificada. Hemos tenido que tomar medidas difíciles, algunas que son materia de debate y de discusión, pero creo que al final lo importante es que no en un ánimo, insisto, de confrontación, pero sí de que no nos podemos quedar esperando en Jalisco a que un funcionario en un escritorio en la Ciudad de México nos diga lo que tenemos o no tenemos que hacer. Nosotros decidimos involucrar, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, la segunda universidad más importante de México, para que su comunidad científica, investigadores y académicos nos ayudaran a desarrollar todo un modelo de trabajo que es el que estamos aplicando. Es decir, no se ha hecho aquí nada a partir de las ocurrencias de un gobernante, se ha hecho un trabajo planificado, organizado y que los resultados parecen demostrar. No estoy cantando victoria, estamos por entrar a la parte más crítica, pero hasta ahora los resultados dicen que estamos en el camino correcto. Ahora, dime algo, de pronto pues a ustedes les toca y pues eso es el trabajo de quien gobierna, tomar medidas que son poco populares, ¿no? Y tomar decisiones que son poco populares. ¿Cómo has visto y qué retroalimentación tienes pues de los jaliscienses, que en realidad pues es lo que debe importarte? Yo creo que la verdad, al final de cuentas, termina por imponerse. La gente sabe que estamos haciendo lo correcto. Yo no estoy tomando decisiones en un cálculo político o pensando en las encuestas, estoy pensando en cómo lo hacemos para salvar vidas. Y al final eso terminará por permitirnos tener la tranquilidad de haber actuado con seriedad, y yo estoy seguro que la gente lo sabrá valorar. Lo que te puedo decir es que la convocatoria que hemos hecho en todo el mes que llevamos ya enfrentando esta crisis sanitaria ha tenido por parte de la gente un enorme respaldo a la convocatoria que desde el gobierno de Jalisco se ha hecho, tanto para cumplir las medidas de carácter sanitario como, por ejemplo, para que los empresarios y el sector social sean solidarios y nos ayuden a generar los instrumentos y tener los insumos para poder atender no solamente a la población que está que adquirió el virus, sino también para poder ir a apoyar a quienes menos tienen, porque el efecto colateral de las medidas de aislamiento más drástico, más grave, pues es el del empobrecimiento de personas que viven al día y que tienen que ver cómo mantener a sus familias. Que esa es la otra pandemia, ¿no? Claro, ese es el otro frente. Entonces, ahí lo que yo he visto es que el cierre de filas de la sociedad jalisciense ha sido de veras impresionante. Dentro de todo lo malo que estamos viviendo, yo veo hoy un Jalisco muy unido, con un amplio respaldo al gobierno como el conductor de la estrategia, pero sobre todo a ciudadanos que a pesar de la dificultad entienden pues que el aislamiento y que las medidas que estamos tomando no son por gusto, o sea, lo estamos haciendo para cuidar la vida de nuestra gente, y yo creo que al final de cuentas el pueblo de Jalisco lo sabrá entender correctamente. Ahora, háblanos de las pruebas, gobernador, y de los insumos que te han estado llegando. Finalmente ya tú estabas mucho desde un principio exigiendo que se hicieran pruebas. Y otra vez, pues no
caprichosa, ¿no? Pero pues tuviste que ir posponiendo el asunto de hacer pruebas masivas, digamos, generalizadas. ¿Cómo ve el asunto de las pruebas en este momento? Bueno, el gobierno decidió no permitir la importación de pruebas rápidas. Se incumplió, de hecho, el acuerdo que habían establecido de que hace 15 días podríamos ya estar comprando estas pruebas. Tuvimos que adaptar nuestro modelo, Adela, a la aplicación de pruebas de las conocidas o llamadas PCR, que son las pruebas que ha reconocido el INDRE, pero pudimos hacer son las únicas que las únicas que han reconocido. Okay. Sí, cuando menos las únicas que dejan importar. Y lo que hemos logrado es desarrollar un modelo que nos ha permitido ya estar en condiciones de triplicar nuestra capacidad para hacer pruebas. Ya lo echamos a andar esta semana, es decir, aunque nos cerraron una puerta, nosotros abrimos otra. Y entonces las pruebas PCR, aunque son más caras, las reorganizamos para poder aplicarlas a un mayor número de personas. Eso nos ha permitido ya tener resultados en la primera semana de aplicación muy importantes. Simplemente 28 casos que con el modelo pasivo aleatorio, que es el modelo Centinela, no hubiéramos detectado. En estos primeros días, 28 casos que hoy, al haberlos detectado a tiempo, ya pudimos tratarlos, aislarlos y evitar que contagien más personas. Algunos de ellos, por ejemplo, en uno de nuestros reclusorios. Imagínate si no hubiéramos hecho estas pruebas, que hoy estamos haciendo de manera generalizada. Ahí. Sí. Claro, en lo que se nos hubiera generado. Entonces, adicionalmente al trabajo que estamos haciendo para hacer muestreo masivo, el haber desarrollado este modelo que hemos denominado Radar Jalisco, que nos ayudó a construirlo en la Universidad de Guadalajara, nos está permitiendo, entre otras cosas, poder hacer muestras periódicas a todo nuestro personal médico que está en contacto con pacientes de COVID, que es un reclamo, me parece, elemental de la comunidad médica, que cuando menos los estemos evaluando. Entonces, el modelo va bien, pudo haber sido más fácil, pudo haber sido antes, pero bueno, pues nos cerraron las puertas por razones que sigo sin entender. Hoy lo que Jalisco está haciendo es ya el triple de pruebas de las que teníamos, estamos detectando más casos, estamos generando información muy valiosa para todo lo que es el seguimiento epidemiológico, y lo que vamos a lograr, Adela, es que en esta fase, que es la más crítica, la de contagios de manera más acelerada, tengamos una visión, un panorama mucho más completo de en dónde estamos parados. Es que mira, gobernador, si tú ves una tabla de la cantidad de pruebas que están haciendo los distintos países en relación a la población, ¿no? México es el país que menos pruebas está aplicando y sí, yo no acabo de, es absurdo, no acabo de entender los motivos que mueve al gobierno. Oye, ni tú ni yo somos epidemiólogos ni científicos, Adela, pero ese es el punto. Es decir, si aplicas más pruebas, pues evidentemente vas a tener un muestreo mucho más amplio. Detecciones, claro. Exacto. Pero bueno, ese ha sido tal vez el punto más debatido y que más nos ha alejado de la posición del gobierno federal. Sigo sin entenderlo, pero pues ya, no quiero polemizar, nosotros ya encontramos cómo resolverlo y va caminando bien. Ahora, ¿cómo te estás relacionando con el Ejecutivo? Entiendo que han habido pues algunos encuentros virtuales con la Secretaría de Gobernación, en fin, etcétera. Y ustedes, a su vez, algunos gobernadores se están reuniendo otra vez de manera virtual. Tú con los miembros del Consejo Estatal de Seguridad. ¿Cómo está funcionando todo esto? Pues mira, la verdad es que con el sector salud y con los encargados de atender la epidemia a nivel nacional, la comunicación es cero. No han tenido ni siquiera la atención de hacer una llamada en todo este proceso. Yo busqué, por supuesto, establecer contacto con ellos, no tuve respuesta, pero afortunadamente con la incorporación de Marcelo Ebrard a la mesa del gobierno federal, pues hemos abierto un canal de comunicación efectivo. Marcelo es una gente a la que conozco hace mucho tiempo y un político serio. Que le entiende, pero... Sí, por supuesto que le entiende, y la verdad es que aunque nosotros seguimos tomando nuestras decisiones en la ruta del plan que definimos desde un principio, sí creo que se reactivó la comunicación y creo que al final de cuentas eso es positivo. Yo insisto, al presidente de México, pues lo que tenemos que decirle es que cuenta con nosotros, pero que lo único que esperamos es que pueda haber un diálogo, insisto, respetuoso, de ida y vuelta, en el que se escuche lo que estamos viendo desde los estados y que podamos, a final de cuentas, tomar decisiones de manera consensada, lo cual yo creo que es algo que le ha hecho mucha falta al país. Híjoles, pues ojalá que se transiten estos próximos días. Sí vienen los días más difíciles. ¿Cómo lo estás viendo tú en el estado? Sin duda. Y no sé qué otras medidas, a qué otras medidas te vas a ir adelantando, gobernador. No, en realidad, Adela, creo que hoy
la ruta que está siguiendo Jalisco está definida, va caminando bien, los resultados son buenos, no vamos a modificar en este momento el plan que trazamos, creo que está dando los resultados que esperábamos. Simplemente diría yo, como temas que están todavía pendientes, el asunto del regreso a clases. Nosotros tenemos muchas dudas sobre lo que se ha adelantado, que pudiera ser la fecha de regreso a clases, y nos parece que hay un mensaje contradictorio entre vamos a entrar en la fase más difícil y ya prepárense para regresar a las escuelas. Justo ayer entrevisté al secretario de Educación y le decía yo a Esteban, justo ayer se anuncia, ¿no?, la entrada a la fase más compleja, a lo más difícil, la fase 3, y justo ese mismo día se da una fecha de reinicio de clases, ¿no? Sí. Y bueno, lo que él responde es que pues es una fecha flexible, y que lo que sí ha insistido mucho es, en todos sentidos, es sí y solo sí, ¿no? Pues las cosas evolucionan de manera favorable. A mí también me pareció que fue muy apresurado dar una fecha justo cuando están diciendo que ya se entró a una fase 3, ¿no? Sí, yo creo que esa decisión tiene que revisarse con cuidado. Esteban es una de las personas, de los funcionarios con los que sí hemos tenido una buena comunicación, y es una gente respetuosa, pero sí es un asunto en el que yo no quisiera anticipar una posición, aunque de inicio me atrevo a decir que no veo condiciones para que se diera un regreso a clase. Entonces, esos son los temas que están, digamos, pendientes. Lo demás está en ruta. Estamos ahorita concentrados en la entrega de los apoyos a las personas que más necesidad tienen. Estamos aplicando un fondo de 1,000 millones de pesos, Adela, para apoyar a micro y pequeñas empresas para que no despidan a sus trabajadores, para poder ayudar a la gente que quedó sin una fuente de ingreso, que estaban en el autoempleo o en el sector informal. En fin, estamos haciendo, créemelo, todo lo que está a nuestro alcance, pero evidentemente pues viviendo una circunstancia que jamás nos imaginamos, para la que ningún gobierno estaba preparado, y bueno, pues ha sido todo un proceso también de aprendizaje que yo confío, insisto, estoy convencido de que vamos a poder salir bien librados. Finalmente, pues te hago esta pregunta, tú ya lo has negado, pero me parece que es importante que lo diga. ¿Formas parte o desconoces o tienes conocimiento de algún complot en contra del presidente? Jamás, Adela, fíjate que una de las cosas en las que yo he creído siempre en la política es que las cosas son mejor de frente. Yo he sido de los personajes públicos que he hablado creo yo, con más claridad respecto a las diferencias que puedo tener con el gobierno de la República y con el propio presidente. Lo he hecho sobre la mesa. A mí por debajo de la mesa no me gustan las cosas. Yo creo que el que haya... la verdad es que con el presidente puede haber diferencias en algunos temas, pero son siempre sobre la mesa y públicas. Es decir, el tener un punto de vista distinto al presidente de México no significa ser su enemigo. Creo que debería ser parte de la normalidad democrática de este país. Jamás me prestaría a hacer un complot contra el presidente. Creo que eso sería una terrible equivocación. Yo lo que espero es que siempre haya la posibilidad de poner sobre la mesa nuestro punto de vista, de que se entienda que a mí me toca defender los intereses del Estado que gobierno, que nos sentimos muy orgullosos de ser parte de esta nación, y que espero con el presidente, con quien tengo una relación de muchos años, yo diría incluso en muchos momentos de amistad, espero podamos recomponer los términos del diálogo por el bien de Jalisco y por el bien de México. Yo insisto en que en un momento como el que vive el país, la discusión de los temas públicos de manera abierta es fundamental para poder tener resultados que le sirvan a todas las partes. Yo seguiré impulsando la idea de que pueda haber un ejercicio de diálogo y la construcción de un gran acuerdo nacional, pero no de discurso, Adela, no para la foto, un acuerdo que tenga como soporte principal la voluntad de las partes para tratarlo siempre con respeto, de ida y vuelta. Pues ojalá que sí, así sea, ¿no? Porque este país lo necesita ahora más que nunca. Oye, cuando me decías tú, ya finalmente te pregunto esto, gobernador, que también cada estado se está teniendo que rascar con sus propias uñas, ¿se les estaban dando insumos? ¿Cómo está este acuerdo? ¿El presupuesto destinado? ¿Qué está pasando con esto? Nada, absolutamente, Adela. La realidad es que, aunque nos estamos coordinando bien, por ejemplo, con el Seguro Social, el apoyo, o más bien el respaldo que ha tenido Jalisco prácticamente es nulo. Nosotros no estamos recibiendo ni recursos adicionales ni herramientas de trabajo enviadas por la Federación.
La verdad es que esa parte sí, hay que decirlo, me parece que ha sido manejada de manera inapropiada por parte de la Federación. No es posible que nos dejen a los estados solos, porque tampoco nosotros teníamos contemplado en nuestros presupuestos enfrentar la necesidad de recursos que hoy estamos destinando. En Jalisco ya llevamos casi 2,000 millones de pesos destinados a esto que no teníamos considerados en el presupuesto original de este año. Entonces, pues, son de las cosas que precisamente abren el debate sobre el pacto fiscal. No es que estemos hablando de un tema que nada tenga que ver con la emergencia sanitaria, ya sabemos que esa es la prioridad ahorita, pero cuando hablamos de la necesidad de revisar el pacto fiscal, pues es precisamente por eso, porque a un Estado que le aporta tanto a la nación, que representa tanto para su economía, no es posible que se le dé un trato como el que se nos ha dado hasta ahora, en el que no tenemos pues una muestra clara de respaldo, de solidaridad por parte de la Federación. Entonces, serán temas que ya habrá oportunidad de discutir, pero sí, hasta ahora, pues, muy poco de respaldo de allá para acá. Bueno, pues también son temas que ya habrá oportunidad de conversar contigo. Te agradezco mucho, gobernador. Suerte en esto, a ti como pues al resto de la República Mexicana y a todos los mexicanos, que hagamos lo que nos toca, ¿no? Así es, Adela, te agradezco mucho el espacio, sabes que con mucho aprecio y respeto te mando un abrazo desde acá. Igualmente, muchas gracias, gobernador. Gracias, Enrique Alfaro.